¿Qué pasa cuando la legendaria marca que forja hierro, bajo el lema «Hechos como un cañón», decide crear un vehículo urbano de uso diario? El resultado es el Royal Enfield Fantabulous. Un capítulo incomprendido y apenas documentado de la historia automotriz anglo-india. Hoy, en Boxes Norte Bazar, desenterramos el santo grial de los motores de dos tiempos, un scooter tan pesado, extraño y fascinante que se ha convertido en una obsesión para los coleccionistas puros. Para entender esta máquina, hay que viajar atrás en el tiempo. El Fantabulous no nació en el polvo y el calor de la India, sino en el gris de Inglaterra, en las instalaciones de Redditch durante la década de 1940. El diseñador jefe, George Neal, dibujó un prototipo que se adelantó a las famosas líneas de Vespa y Lambretta. Pero los directivos británicos, en su infinita miopía, lo rechazaron, dejando escapar el boom mundial de los scooters. Tuvieron que pasar casi 20 años para que la filial Enfield India, fundada en 1955 por dos visionarios industriales, K.R. Sundaram Iyer y K. Easwaran, rescatara la idea de las sombras. En 1962, rodeados de una fiera competencia, donde las listas de espera para conseguir una Vespa o una Lambretta eran eternas, lanzaron su bestia de chapa estampada. Lo llamaron Fantabulous, un nombre comercial que fusionaba Fantastic Performance y Fabulous Pricing, aunque los puristas y los foros a menudo le añadan una O, escribiendo Fantabulous. Escriban como lo escriban, Enfield contrató hasta a estrellas del cricket, como el carismático Farokh Engineer, para promocionarlo ante las masas. Pero hablemos de lo que nos importa en este canal, el motor y el hierro. Olvida las delicadas líneas italianas. Este scooter tenía la morfología pesada de un tanque. Para mover esa enorme masa de acero, utilizaron un corazón monocilíndrico de dos tiempos de 173 centímetros cúbicos, suministrado por Villiers. Y aquí desmentimos un mito de foro. Este motor no era exactamente el mismo que el de la moto ligera Crusader. Tenía relaciones de transmisión exclusivas y un reglaje de lumbreras diseñado para exprimir todo el par en ciudad y soportar su abultada carrocería. Entregaba 7,5 caballos de fuerza y rozaba los 96,5 kilómetros por hora. Y aquí viene el jugad, la parte más extraña de su diseño. No tenía tapas laterales fáciles de quitar. Para cambiar una simple bujía o tocar el carburador, tenías que levantar el sillín doble entero a través de una bisagra lateral. La sección trasera lucía aletas aerodinámicas, casi como si hubieran cortado la parte trasera de un coche americano Ford Anglia de los 50. Sin embargo, lo que debía ser su gran triunfo fue su ruina. La primera fase de la Fantabulous, entre 1962 y 1967, contaba con un sistema eléctrico avanzado llamado Shiva Dynastart, un arranque por botón que funcionaba como motor de arranque y dinamo. Tan confiados estaban que no le pusieron pedal de arranque. ¿El resultado? El polvo indio destrozaba las escobillas del sistema y las baterías locales no daban la talla. Los talleres no tenían herramientas para repararlo. La imagen de los dueños empujando este gigantesco bloque de metal para arrancarlo en las calles hundió su reputación. En 1968, en su segunda fase, Enfield se rindió, quitó el sistema Dynastart, simplificó la eléctrica y le puso un pedal de arranque mecánico para salvar la situación. Incluso intentaron exportarlo de vuelta a Londres, al Earl's Court Motor Show.
presentándolo junto a grandes máquinas como la Interceptor de 736 centímetros cúbicos. Pero ya era tarde. La filial británica quebró y el sueño europeo murió ahí. Hoy, la historia le ha dado la razón al Fantabulous. Al ser el único scooter de Royal Enfield, se ha convertido en una leyenda viva. Encontrar una unidad es casi imposible. Suelen estar o podridas en óxido o restauradas a niveles de exhibición. Talleres como Royal Restorers en Haryana han rescatado unidades que eran pura chatarra, salvando el viejo sistema Dynastart y vendiéndolas por miles de dólares a coleccionistas puristas. Un tributo al acero que se niega a morir. El Fantabulous no fue un fracaso. Fue un vehículo adelantado a su tiempo y a su geografía. Tribu de Boxes Norte Bazar, esto es todo por hoy. Si sentís respeto por los mecánicos que reviven estos motores desahuciados, dejad un buen me gusta y suscribíos al canal. ¿Vosotros intentaríais arrancar a empujones una bestia como el Fantabulous? Os leo en los comentarios y nos vemos en la próxima ruta quemando la sangre de los dioses antiguos.